Contamos con la presencia de don Emiliano García, abogado, magíster en Derecho, jefe de asesores de la bancada del Partido Republicano. Emiliano, muchas gracias por estar con nosotros en Llegó la Hora. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Un agrado poder estar contigo compartiendo acá y un saludo a todos los auditores de Radio Agricultura. Emiliano, antes de empezar con los problemas que se vienen en marzo, hablemos con los que adelantó el gobierno, ¿no es cierto?, con los problemas de febrero. Yo creo que el caso Corfo es bastante escandaloso y me gustaría saber cuál es tu valoración del caso en sí. A ver, el caso, como tú mencionas, el caso Corfo, digamos, es una, a mi juicio, una manifestación más, creo, de algo que se viene dando desde hace un tiempo. Podríamos decir que existe y que se está dando cuenta de manera de diversas manifestaciones de que hay un déficit, valga la redundancia, digamos, hay un déficit importante en el equipo de Hacienda del gobierno del presidente Boric, que da la impresión de que parte desde el propio ministro Marcel, pasando obviamente por la directora de la DIPRES, Javiera Martínez, que no obstante errores de cálculo que se han hecho públicos, que se sabe que han existido, de proyecciones equivocadas, de proyecciones que han generado un cierto que no son menores, digamos, esas proyecciones de déficit que se han planteado y también de ingresos para el 2025, que llevaron a calcular mal el presupuesto de la nación, que como tú sabes no es algo menor. Se suma ahora, hemos sabido a través de un reportaje en The Clinic hace poco, ayer de hecho, de esta enajenación, ¿cierto?, de cierto patrimonio de Corfo, que finalmente redunda en que implica una cierta, podríamos decir, un cierto engaño o un maquillaje de el déficit fiscal que existe y que, por supuesto, enajenando el patrimonio de Corfo, se pudo blanquear, podríamos utilizar la palabra. Entonces esto, a mi juicio, ya implica algo grave. Más allá de que se ha dicho hoy día en alguna entrevista a Hernán Cheire, que fue vicepresidente ejecutivo de Corfo, también se ha mencionado que más allá de que esto en algún grado se puede hacer, se puede utilizar ciertos excedentes, por ejemplo el tema del litio, para casos de emergencia, que no estoy seguro que sea el caso de hoy. Por supuesto. Más allá de que eso se podía legalmente, se están dando cosas que antes no se habían visto y que obviamente generan dudas acerca de esta planificación presupuestaria y obviamente del equipo político que está dirigiendo toda esta planificación. Emiliano, en relación con las opiniones, ¿no es cierto?, las declaraciones de Mario Marcel, teníamos entendido que estaba de vacaciones Mario Marcel y por lo tanto salió Nicolás Grau a dar las explicaciones. Nos dimos cuenta que era absolutamente insuficiente las declaraciones de Nicolás Grau, que habló de que esto era absolutamente normal, que esto estaba repleto de fake news, y a pesar de la inestimable ayuda de Paulina Veloso, ¿no es cierto?, su madre, que siempre sale en su defensa, nos dimos cuenta que era absolutamente necesario que saliera al ruedo Mario Marcel, y declaró que esto se hizo para cuidar el patrimonio fiscal. Resulta ser bastante raro que sea necesario liquidar activos por 1.400 millones de dólares, sí, lo cual resulta ser un monto realmente ridículo, sí, y una liquidación de esa magnitud. No es que salga gratis. No es baladí, digamos, no, evidentemente tiene consecuencias. Exactamente. Cuéntanos qué opinión te merece estas declaraciones de Mario Marcel, o si hubiera sido mejor haberse quedado de vacaciones. Sí, bueno, acá se ha dicho que todo esto es perfectamente legal, que acá no existe nada que no se haya hecho antes, y puede que algo de eso sea cierto, pero hay que distinguir en primer lugar cuáles son las circunstancias en las que eso se ha dado. El ejemplo quizás más claro es la situación del gobierno pasado con respecto a la pandemia. Evidentemente los excedentes que se puede obtener, ¿cierto?, a través de Corfo, están siendo utilizados para una emergencia, para una pandemia que sabemos fue de carácter mundial. Y podríamos decir que hoy día las circunstancias no explican o no podrían igualarse a esa situación. Sí. No hay ninguna calamidad que uno pueda
que permita argumentar que es necesario hacer esta operación de este calibre. Eso en un primer término. Y después está la justificación que significa esto desde el punto de vista, utilicé los recursos, pero ¿dónde veo las mejoras? Es decir, por supuesto, ¿dónde están las mejoras, en vivienda, en seguridad, salud, educación, que se supone que son el objetivo final por el cual se utilizaron estos recursos? Entonces, me parece a mí que ahí hay una explicación que es insuficiente, que al final del día resulta ser una vez más un engaño por parte de la autoridad de Hacienda, para justificar que en definitiva han tenido un mal manejo de carácter en el presupuesto, y no solo en el presupuesto, sino que en general en términos de Hacienda. Sin duda, estamos con Emiliano García, jefe de asesores de la bancada del Partido Republicano en la Cámara de Diputados. Emiliano, yo creo que al escándalo de la Corfo también se suma el hecho de que en 2024, ¿no es cierto?, se utilizaron más de 3.800 millones de dólares que se generó, ¿no es cierto?, que se sacaron desde el Fondo de Estabilización Económica y Social, el FES. Por lo tanto, ya hay que sumar esos 3.400 millones de dólares que se esperan de la Corfo. ¿Para qué sirvan? No para cuidarle la espalda a Mario Marcel, sino que también para generar fomento en la producción. Una cosa ya bastante cuestionable, creo yo, una idea bastante anquilosada, que el Estado tenga que hacer esas cosas. El Estado tiene que dejar tranquilo a los empresarios, tiene que dejar tranquilo a los emprendedores, tiene que dejar tranquilo a los ciudadanos para poder generar ese fomento. La Corfo es una idea de Pedro Aguirre Cerda, ya creo yo bastante superada. Pero bueno, más allá de eso, Emiliano, lo que se espera de esos activos, y por algo es que la Corfo tiene los contratos del litio, exacto, es para que vaya a mejorar la innovación, para que vaya a mejorar el fomento de la producción, cosa que obviamente no estamos viendo en este caso. Y como tú muy bien señalaste en relación con que aquí no ha mediado ninguna calamidad. No es que haya existido un mega terremoto, existió un incendio muy grave en el cual el gobierno no ha hecho absolutamente nada, porque si yo hubiera visto por lo menos una ciudad modelo en el Valparaíso atestado, infectado por el incendio, si hubiera visto una mejora, pero en realidad no se ven ni 100 casas, ¿entiendes? No se ve ni siquiera ejecución presupuestaria por parte del Servio de Valparaíso, que tuvo que devolver 50.000 millones de pesos. Y si el gobierno de Boric, eso me tocó decirlo en una columna en el Libero, que si el gobierno de Boric aumenta la deuda sin mediar ninguna calamidad, es porque la calamidad es el propio gobierno de Boric. Y fíjate que en ese sentido habría que preguntarse si el problema está en el equipo de Hacienda, que creo que evidentemente lo está, o es una política del gobierno. ¿Por qué? Porque lo que vemos es respaldo a Marcel, respaldo a Javiera Martínez, a pesar de los múltiples errores que han cometido. Sí, a mí eso yo creo que desde el punto de vista político es la pregunta clave, es decir, ¿qué es lo que pasa acá? Yo creo que, Juan, que tú te has dado cuenta que normalmente en Chile ha habido siempre había una visión de Estado acerca del manejo de las finanzas públicas, siempre se pretende que sea así, y eso también implica muchas veces querer tapar algunos errores que comete la propia autoridad, querer de alguna manera soslayar ciertas discusiones, asumir de que la dirección de las finanzas públicas siempre es una dirección más o menos responsable, pero yo, digamos, en la experiencia que tengo y el tiempo que llevo trabajando en el Congreso, me logro percatar de que no había un ministro del Interior, o no ha habido más bien un equipo de Hacienda, incluyendo el ministro del Interior, que haya sido, podríamos decir, tan negligente en el manejo de las finanzas públicas. Y además que se pisa, como se dice en buen chileno, se pisa la cola permanentemente. Es decir, lo primero que todo el mundo rescata de que dijo el señor Marcel acerca de Javiera Martínez, que es la mejor directora de presupuesto de la historia de Chile. Claro. O sea, mejor que él incluso cuando fue director de presupuestos del gobierno o quizás Marcel con lo malo que es para perder, porque Marcel que es como Jalisco Zapata, ¿no? Si no pierden pata. Quizás él nos quiera decir es que nunca ha habido una directora de presupuesto en la historia. Entonces es la mejor, porque ha sido la única. No tengo idea si ha existido otra directora de presupuesto, pero... Sí, hubo una en el gobierno, la última del gobierno del presidente Piñera.
Bueno, entonces ya ni siquiera en eso se salva. Emiliano, vamos al aspecto más jurídico en relación con dos consecuencias que ya estamos viendo desde otros poderes o desde otras instituciones del Estado. Vamos a partir por la Contraloría General de la República, ¿no es cierto?, que señaló que ya se va a iniciar una investigación. Cuéntanos por qué la Contraloría General de la República inicia esta investigación. Bueno, lo primero es que la Contraloría General de la República tiene un rol importante desde el punto de vista de la fiscalización de las cuentas públicas, es decir, podríamos decir que el gran auditor de la administración del Estado, y en ese sentido tiene un rol importante y cabe destacar también el rol que tiene en ese sentido la propia Contralora que está teniendo, por lo menos ya hace un tiempo, desde que es subcontralora y fue subrogante y ahora que está ratificada, un rol muy activo de ir, digamos, a donde están los problemas y digamos, empezar a desmenuzarlo y ver qué es lo que hay. Bueno, yo creo que acá se vuelve importante saber y obtener ese informe de qué es lo que va a decir, porque acá, como señalé al principio y como hemos discutido a lo largo del día, en esta radio obviamente y en los medios de prensa se ha sabido, esto no es simplemente el tema de los excedentes del litio, hay patrimonio de la Corfo que está involucrado y que eso antes nunca se había hecho. No, y ojo, que esos 2.000 millones de dólares de los excedentes del litio son patrimonio de la Corfo también. Sí, efectivamente. Claro, pero estaban utilizados, muchas veces tenían un destino distinto que era justificado. Pero ahora, y además hay otro aspecto que también lo mencionó ayer, bueno, la bancada del Partido Republicano lo anunció. Nosotros vamos a llevar adelante una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, pero para que investigue no solo el tema de Corfo. Ojo, que yo creo que obviamente es un tema que tiene que investigarse, pero probablemente el detalle de ese aspecto lo va a llevar la Contraloría General de la República, sino también respecto de todo el manejo y ver en profundidad cómo ha sido la gestión de la Dirección de Presupuesto y el Ministerio de Hacienda, que no solo ha tenido, digamos, errores, sino que ha demostrado malas proyecciones presupuestarias, horrores presupuestarios, como también se ha señalado, y que la consecuencia no es simplemente que acá fueron 100 pesos más o menos, sino que acá, en primer lugar, el daño patrimonial es mayor, pero además también se cuestiona un aspecto que es clave en cualquier Estado, que es la estabilidad financiera, la estabilidad económica, en definitiva las finanzas públicas, y eso sí va a tener consecuencias, y sí tiene consecuencias desde el punto de vista de la certeza que se le da a las inversiones, a la ciudadanía en general también. Sí, antes de ir al tema, Emiliano, de la acusación constitucional que te lo voy a preguntar, me gustaría leer uno de los últimos párrafos de la editorial del Mercurio, como dijo José Piñera en esa gran entrevista en El Informante. Dice: tú sabes que el Mercurio tiene editoriales extraordinarias. Desde ahí empecé a leer las editoriales del Mercurio sagradamente. Dice: precisamente esto fue lo que pasó, hablando de una descapitalización del Estado. Esto fue lo que ocurrió con esta última operación, influida por la mala proyección y planificación financiera que realizó la autoridad fiscal. En este caso, la liquidación urgente de las inversiones financieras seguramente provocó un daño patrimonial aún mayor. Es decir, hay que tener presente que no todos los días se liquidan 1.400 millones de dólares en el mercado chileno, y por lo tanto hay que tener presente eso, y que generalmente en situaciones así de urgentes generan daños patrimoniales esta venta tan masiva de activos. De hecho, hoy día en la mañana lo dijo Tomás Flores, y creo que lo escuché en esta radio, ya no estoy seguro, pero... Sí, estuvo con Connie Jue, en la voz de la gente. Bueno, dijo algo que me parece del mayor sentido común, es decir, una transacción de 1/3 del patrimonio no es un hecho cualquiera, es decir, es un hecho esencial, digamos, y va a tener consecuencias inevitablemente en el mercado. Entonces, que esto se haya hecho sin transparencia, más allá de que exista o no la facultad de que se pueda hacer, de que el ministro de Hacienda lo pueda hacer con el Consejo de los Ministros, qué sé yo, etcétera, etcétera, el tema es la transparencia que hay detrás de esto, y eso obviamente también es el objeto de la comisión investigadora que queremos sacar adelante, porque acá hay un problema político evidente, y que le corresponde, yo creo, a la Cámara de Diputados poder indagar en cuáles fueron los motivos que llevaron para esto y por qué se hizo de la manera que se hizo.
Estamos con Emiliano García, jefe de asesores de la bancada del Partido Republicano. Nosotros nos vamos a una pequeñísima pausa comercial. Quédese porque ya volvemos en Llegó la Hora de Radio Agricultura. Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9. LATAM Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5,000 pesos de bono sin depósito. Regístrate y gana. LATAM Win, ¿sabes? Apuestas ganas. Cotiza 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl. Entra a latamwin.online que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latam Win es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latam Win tiene para ti. En Latam Win, juega seguro y de manera responsable. Latam Win, sabes, apuestas ganas. Este verano protege tus audífonos. En Rotary Kraus, por la compra de un audífono para la pérdida auditiva, llévate gratis un deshumidificador y mantén tus audífonos en perfectas condiciones, eliminando la humedad y prolongando su vida útil. Promoción válida solo en locales Rotary Kraus, con audiología, hasta el 28 de febrero de 2025. Más información en rik.cl. En la minería descubrí un mundo muy desafiante, en donde el marco legal es muy importante. Soy un enamorado de la pedagogía porque es una palanca de cambio súper efectiva. Soy Catalina Tapia. Mi nombre es Pablo Sandoval, soy minero y me encanta. Conoce más en compromisominero.cl. ¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones, trabajo de todos. La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para izajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en multiservicegrúas.com. Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific. Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó. Hay muchas maneras de vivirlo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate! Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural. ¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com. En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Estamos de vuelta en Llegó la Hora de Radio Agricultura y no podemos empezar este segundo bloque sin saludar a quienes hacen posible este programa. ¿Abrir una cuenta que te genera intereses diarios solo por tener saldo en ella? Haz tu vida más libre, tu vida más Consorcio. Solicítala 100% online en consorcio.cl y gana plata con tu saldo de cuenta. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores Aire Security. Y la mejor forma de disfrutar el verano es ganando unas lucas extras. En latamwin.online puedes hacerlo jugando en sus más de 4.000 juegos online. Participa en torneos que reparten millones de pesos y si te registras usando el código Llegó la Hora, te regalan 5.000 pesos para que comiences a jugar y ganar en Latam Win. Estamos con Emiliano García, jefe de asesores de la bancada del Partido Republicano. Y nos quedaron algunos temitas en el tintero por el caso Corfo, Emiliano, y me gustaría saber, ustedes, los diputados del Partido Republicano, anunciaron una comisión investigadora. Cuéntanos cuál sería la utilidad de esta instancia, quiénes van a ser llamados y por qué resulta ser imprescindible que también colaboren, porque recordemos que se han llamado muchas comisiones investigadoras y, por ejemplo, Miguel Crispi primero no se presentó y luego se presentó y no dijo absolutamente nada. Sí. A ver, las comisiones investigadoras son una herramienta que otorga la Constitución a la Cámara de Diputados particularmente, no al Congreso, sino que a la Cámara de Diputados como ente fiscalizador, como por antonomasia, digamos, del Ejecutivo, y que tiene por objeto, indagar, investigar ciertos actos de gobierno, ¿ya? Ahí obviamente existe una discusión que sería un acto de gobierno, en fin, pero ese es su objetivo, y poder llegar y tener antecedentes acerca de determinados actos de gobierno que puedan, afectar de alguna manera la política, la estabilidad de la nación, en fin, una serie de elementos más. Y que en este caso se justifica plenamente, dado que no teníamos certeza de cuáles son las razones que se tuvieron a la vista para poder tomar las decisiones que se tomaron. Quiénes son los activos promotores de esto, y por lo mismo la razón de ser de una comisión investigadora en este caso es saber cuál es la opinión del señor Marcel, del señor Grau, de los ministros que están en ese consejo, de la ministra Echeverry y de otros ministros que están ahí, y citarlo a todos, y obviamente también al vicepresidente de la Corfo para que dé las explicaciones del caso. Que es fundamental, porque habría que preguntarle por qué se abstuvo. Sí. En el Consejo, ¿no es cierto?, a la hora de liquidar eso. Exactamente. Que esa es una de las cosas que genera más interrogantes, de hecho. Sin duda. Yo creo que si las malas prácticas, algo positivo que pueda tener, ¿no es cierto?, un efecto colateral positivo que han tenido las pésimas prácticas de Mario Marcel y de Javiera Martínez, es darnos cuenta de que no hay plata, de que absolutamente no hay plata, y que la austeridad fiscal, que mantener los equilibrios resulta ser algo absolutamente imprescindible. ¿Por qué? Porque esta gallina de los huevos de oro como la Corfo, ¿no es cierto?, no se puede ir a cada rato a quitarle 3.400 millones. Lo mismo pasa con el Fondo de Estabilización de Emergencia, cometiendo una gran irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque vivimos en un país sísmico, vivimos en un país que muchas veces ha sufrido grandes catástrofes naturales, y no contar con esa plata, ¿por qué? Porque se la patinó el gobierno de Gabriel Boric, resulta ser bastante irresponsable, y deja en muy mal pie a un gobierno que puede intentar, ¿no es cierto?, como lo hizo, por ejemplo, el gobierno del presidente Piñera, ir a la compra de vacunas, ¿no es cierto?, por la plata de la Corfo, que ojo, para la compra de las vacunas fueron $1.000 millones. O sea, esa es la dimensión, y la enajenación de ahora fue... Imagínate, es realmente escandaloso. En relación con eso y que no hay plata, han salido figuras políticas, ¿no es cierto?, al ruedo, señalando que este año el gobierno debería ahorrarse, con una cosa ya es como pedirle pera al olmo, ¿no es cierto? Un gobierno de Boric en año electoral, vamos a pedirle disciplina fiscal. Obviamente nos encantaría, pero hay poca posibilidad de que lo haga, ¿no? Por eso lo hace menos escandaloso. Pero en relación con eso, Emiliano, ha surgido la polémica de que
esta idea de Evelyn Matei de reducir en 3.000 millones de dólares el gasto fiscal puede resultar una muy buena idea, pero una idea planteada a destiempo, considerando que el año pasado fue cuando se discutió la ley de presupuesto y ahí obviamente hubiéramos necesitado un liderazgo pro austeridad en la misma discusión. Cuéntanos, ¿qué intentó hacer la bancada del Partido Republicano? Porque ahí salió, ¿no es cierto?, José Antonio Kast a señalar que hubo un esfuerzo por parte de la bancada del Partido Republicano en la ley de presupuesto. Cuéntanos un poco, porque si hay una ley enredada en Chile, es la ley de presupuesto. Tiene una tramitación propia, digamos, no se tramita como todas las otras leyes. No, pero primero que, para introducir el tema, dale. Hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que dice que en Chile hay 5.000 millones de dólares mal gastados. Es decir, hay que partir de esa base, ¿ya? Esto es un estudio del año 2021, probablemente esa cifra ahora es mayor. Ha aumentado absolutamente. Entonces, pero esta cifra de 5.000 millones de dólares también es relevante a propósito de lo que tú comentabas, porque fue la indicación que presentó la bancada del Partido Republicano a la partida del Tesoro Público para reducir en el fondo lo que ya estaba, digamos, proponiendo el Ejecutivo en esa partida, para reducirlo en 5.000 millones de dólares. Porque ese es un dinero que son recursos que están ahí y que como ya sabemos hay unas malas proyecciones, en fin, y se han dado muestras de que hay problemas serios en este asunto. Entonces, por lo tanto, hay que ajustarse el pantalón, digamos. Y por eso los diputados propusieron esta indicación y lamentablemente fue una indicación que fue rechazada en la votación que creo que fue la del 17 de noviembre del 2024, fue rechazada y solo, digamos, fue aprobada por los diputados del Partido Republicano. Y esto en el fondo da cuenta de que acá hay nos hemos adelantado, digamos, el Partido Republicano se ha planteado ex ante frente a los problemas fiscales que está teniendo, los problemas presupuestarios que está teniendo el país. Que claro, ahora venga la candidata de la UDI a plantear esto 2 meses después, también da cuenta de que o no estaba involucrada en la discusión o no tuvo el liderazgo suficiente para poder plantearle a sus parlamentarios de que aquí había un problema. Porque si ella identifica que el problema existe hoy día, o no tiene las competencias suficientes para haberse dado cuenta de eso 2 meses antes, o simplemente lo quiso pasar por alto. Y yo creo que en ese sentido me parece irresponsable, y creo que es importante que tomaron nota de esto, porque algo que ya el Partido Republicano y el propio José Antonio Kast lo viene planteando hace mucho tiempo. Acá hay que reducir este presupuesto y creo que las cosas como se han dado hoy día también dan cuenta de que eso debe ser así. Hay un punto muy interesante en esa discusión de la ley de presupuesto en relación con esa reducción de 5.000 millones, ¿era? 5.000 millones de dólares, sí. ¿Y en qué partida era? Porque eso es una cosa también relevante, porque a veces los políticos de izquierda o los socialistas de todos los partidos, como diría Hayek, intentan decirnos que esto es casi imposible, es casi como... casi más plausible hacerle una carta al viejito Pascuero, claro, eso, ¿cierto? Entonces, esto era en una partida particular. Entonces, cuéntanos un poco en qué consistía esa reducción de esos 5.000, que veo que solamente votaron 21 personas, 21 diputados a favor, 4 abstenciones, los sospechosos de siempre, es decir, la bancada del Partido Republicano, más un par de personas de Chile Vamos. Sí, esa es la partida de Tesoro Público. Podríamos dar una grande explicación acerca de... Pero para que se entienda qué implica la partida del Tesoro Público, en Tesoro Público están todos los recursos que se podrían llegar a utilizar en determinados casos, probablemente de emergencia, de gastos que puedan venir de leyes que se aprueben y que se tienen que hacer con cargo a ciertas partidas. Entonces, en alguna medida se hacen a la partida del respectivo ministerio o en lo que falte, digamos, a esto de Tesoro Público. Hay muchas cosas que están dentro de Tesoro Público, también, por ejemplo, el financiamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y así otras instituciones, digamos, que no están asociadas directamente a un ministerio en particular, que es como se determina el presupuesto. Y además del INDH, ¿hay alguna institución útil que esté ahí rondando?
Sí, probablemente hay otras útiles que no recuerdo, pero sí te podría decir que Tesoro Público es como el bolsón de payaso, es decir, ahí está. Eso es bueno tenerlo presente, es decir, de que no es que se esté quitando plata de la PGU, no es que se le esté quitando presupuesto a Carabineros, sino que una partida aparte. Claro, una partida aparte en la cual se presta, ¿no es cierto?, a las bicicletas típicas, ¿no es cierto?, de la política. ¿Y cuál fue la razón por la cual no se rebajó esa cantidad? Que también tiene una particularidad bastante especial. La verdad es que esto había sido propuesto también en el artículo. La ley de presupuesto también tiene un articulado, no es solo de las partidas, tiene un articulado de número variable de artículos. También nosotros propusimos una indicación en el artículo primero para rebajar ese presupuesto. Fue una indicación que se declaró inadmisible en su momento y por lo tanto, cuando solicitamos que se votara la admisibilidad, en fin, que es un trámite interno, eso se rechazó y no se pudo votar la indicación en sí misma, pero sí se aceptó la indicación que se presentó en Tesoro Público y que se pudo finalmente votar. Y yo te diría que no hubo mayor discusión en torno a por qué íbamos a aprobar esos 5.000, o sea, por qué no se iba a rechazar en el fondo reducir esos 5.000 millones de dólares. Yo creo que en ese sentido el Partido Republicano sí ha tenido una narrativa, un discurso más o menos claro acerca de el cuidado de las finanzas públicas, de que estamos en una situación de déficit brutal. Bueno, son 130.000 millones de dólares aproximadamente la deuda que tiene el país, y obviamente 5.000 millones de dólares para un presupuesto que no sabemos cómo se va a ejecutar y que además hoy día sabemos que estuvo mal diseñado. Probablemente no sea tanto, pero sí tiene un efecto en las finanzas públicas desde anualmente. No, decir. Es tan así que es casi el doble de lo que propuso la candidata Evelyn Matei, que ya en su propuesta ya sonaba mucha plata. Sí. Entonces, bueno, esto es parte de las cosas que lamentablemente no todavía no tienen una explicación, pero que se han planteado, y que también llevan a explicar otras cosas. Es decir, en la misma discusión de la reforma de pensiones, ¿cuál es la razón de ser por la que le mintieron a la gente de que aquí se le hacía un préstamo? ¿Por qué la gente tiene que hacerle un préstamo más obligatorio al Estado? Claro. Que según el senador Galilea era inversión, casi que ya le dieron tanta vuelta que casi había que agradecerle al senador Galilea por presentarnos tan notable inversión. Entonces, ahí tú tienes otro ejemplo de cómo de alguna manera hay un desastre desde el punto de vista de las finanzas públicas y acá el gobierno tiene que dar una explicación. Y me parece que sería sensato y creo que es lo que corresponde que no solo la comisión investigadora respectiva estudie, investigue acerca de qué es lo que pasa en DIPRES y en Hacienda, sino que se empiecen a tomar todas las medidas políticas que otorga la Constitución y la ley para poder fiscalizar como corresponde algo que va a tener un efecto a corto plazo muy relevante. Emiliano, vamos al tema Allende. ¿En qué está esto? ¿Cómo sigue el proceso en el Tribunal Constitucional contra la senadora Isabel Allende? Por la venta de un inmueble sin mueble. Una cosa bastante curiosa. Sí, bueno, el caso conocido de la senadora Allende y Maya Fernández fue declarado admisible el 23 de enero. Ya se notificó la contestación por parte de la defensa de la senadora Allende. Recordemos también que hubo 2 requerimientos que se terminaron acumulando. Digamos, el requerimiento presentado por la UDI se terminó acumulando el presentado por el Partido Republicano, y lo que queda ahora es que en primer lugar se dé cuenta de la contestación de la defensa de la senadora Allende y se cite eventualmente la causa a prueba, lo que implica, entre otras cosas, obviamente tomar ciertas declaraciones de testigos, en fin, de las personas involucradas, hacer llegar las pruebas documentales que existen y poner todos los antecedentes en el fondo del tribunal para que se determine. Esto no tiene un periodo de duración estándar, ¿cierto? De partida porque ha habido muy pocos casos. El último caso que se dio fue el 2020 con Hugo Gutiérrez, en el que también me tocó participar, y fue un proceso que se extendió entre enero del 2020 y mediados de septiembre del 2020. Entonces, que es más o menos los mismos plazos que estamos manejando ahora. El tema queda para largo en ese sentido. Fíjate que frente a eso me gustaría recordar un chascarrillo, ¿no es cierto?, en otra radio, en Radio Duna, con Nicolás Vergara, ¿no es cierto?, un periodista de Radio Duna, que dijo que él le había llegado el dato
de que iban a rechazar el requerimiento del Partido Republicano. Una cosa absolutamente extrañísima, porque primero no se rechazó el requerimiento, entonces ya falló en la información, en entregar información veraz, y en segundo lugar es sumamente grave que un periodista diga frente a unas decisiones que no son de público conocimiento, empezar a hablar de trascendido, es decir, aquí hay un doble error. Hay un error en hacer un trascendido sobre una cosa que institucionalmente debería corresponder a una instancia privada, ¿no es cierto?, secreta, y en segundo lugar, decirlo mal. Exactamente. No, y además, es decir, no solo fue admitido a trámite, sino que además no hubo discusión en torno a su admisión a trámite, fue unánime. Entonces tampoco existían argumentos como para sostener de que una decisión que estuvo, podríamos decir así, en la cornisa, digamos. Claro, así que cuidado a Nicolás Vergara con su buena fuente en materia de Tribunal Constitucional. La semana pasada supimos, ¿no es cierto?, que el gobierno, que la presidencia había sido advertido de un posible conflicto de interés, de problemas jurídicos que había en esta compra de la casa de Salvador Allende. ¿Quiénes crees tú que deberían asumir los costos, más allá de la misma senadora Allende, que a todas luces contrató con el Estado una cosa que está prohibida? A ver, yo creo que queda bastante claro, a propósito de esa noticia que salió en la segunda, que todos sabían cuál era el negociado que había respecto a la casa de la familia Allende. Sabía la senadora Allende, sabía evidentemente, porque son las que estaban enajenando, sabía la ministra, sabía la DIPRES, sabían los ministerios involucrados, y da la casualidad de que la única, no sé si es casualidad, porque no creo que sea la palabra exacta, pero logramos ver que la única persona que hoy día ha tenido consecuencias respecto a esto ha sido la ministra de Bienes Nacionales, que probablemente en la línea de todos los que estaban involucrados. Claro, el hilo se corta por lo más delgado, sin duda. Era la que estaba menos involucrada. Entonces, me parece que ahí había una falta de diligencia por parte del gobierno, en primer lugar por la ministra Fernández, que es la principal involucrada, que es la que está vendiendo y que tiene una prohibición expresa en la Constitución. Y esto es muy importante, Juan, dejarlo muy claro. Acá no hay interpretaciones. Como dice el adagio escolástico, digamos, ante la evidencia no cabe interpretación. Es decir, acá la señora Allende, María Isabel Allende, la senadora, y la señora Maya Fernández, Fernanda Allende, flagrantemente violaron la Constitución, porque es una causal de cesación en el cargo celebrar contratos con el Estado por parte de la senadora Allende, y en el caso de la señora Maya Fernández exactamente lo mismo. Entonces, se hace por vías distintas, obviamente. Nosotros lo hemos planteado por vías distintas. Creo que el caso del requerimiento en el Tribunal Constitucional contra la senadora Allende es bien claro, y por eso se admitió a trámite de manera unánime. Es bien claro que cae en la causal. Nadie podría seriamente discutir que no cayó en la causal. Y por otro lado, en el caso de Maya Fernández, si bien hay que hacer una interpretación distinta, y se presentó por parte de privados, digamos, se presentó un requerimiento ante el TC que fue rechazado, me parece a mí que desde el punto de vista político, es decir, de la pertinencia de una acusación constitucional contra la señora Maya Fernández por violar la Constitución, es bien evidente. Y por eso también la bancada del Partido Republicano ha anunciado que va a presentar la acusación constitucional contra la ministra de Defensa. Esto es tan evidente, Emiliano, que de la misma Aysén Echeverry se pueden concluir, de lo mismo dicho de la vocera subrogante Aysén Echeverry, se pueden concluir que el gobierno contrató con Isabel Allende y con Maya Fernández Allende. Se tomó la decisión de conjunto de resiliar el contrato. Esto que hace es dejar el contrato sin efecto. Es decir, la palabra clave de la nombra. Es decir, tiene tan mala suerte el gobierno de que justo hace estos chanchullos en un país donde mucha gente estudió Derecho. entonces, obviamente, la primera cosa que uno le enseñan es que si se va a resiliar un contrato es porque se contrató antes. Entonces, es realmente evidente. Y bueno, y fíjate que en relación a lo de Maya Fernández, cuéntanos en estos minutitos que nos quedan, un minuto me dice nuestro querido productor, cuéntanos un poco si la acusación constitucional contra Maya Fernández sigue adelante. La acusación constitucional contra Maya Fernández sigue adelante. Las acusaciones constitucionales hay siempre discusión en torno a si es de carácter político, jurídico. Yo creo que es una cuestión mixta, pero yo creo que nunca ha sido más claro
el carácter jurídico de la causal en la que incurre la señora Fernández Allende, la ministra, y me parece a mí que es de toda justicia que la Cámara de Diputados se pronuncie y eventualmente el Senado por su destitución, porque es evidente que vulnera la Constitución. Recordemos además que también hay un proceso penal abierto, que también se ha llevado adelante por privado, pero ellas han sido citadas a declarar ambas, y ambas han guardado silencio, porque también me da la impresión de que no tienen mucho que sostener. Es decir, es tan evidente el hecho de que hicieron algo que estaba una infracción constitucional, que la verdad es que cualquier declaración solo podría agravar la situación. Es mejor quedarse callado, así es. Estamos con Emiliano García, jefe de asesores de la bancada del Partido Republicano. Nos vamos a una breve pausa comercial. Quédese que ya vuelve, llegó la hora en Radio Agricultura. Estás escuchando